Traición. Harfuch y Washington contradicen a Sheinbaum por el caso Carlos Manzo. La crisis política en México alcanzó un punto crítico cuando Omar Harfuch y autoridades de Washington cuestionaron públicamente la versión oficial de Claudia Sheinbaum sobre el asesinato de Carlos Manzo. Lo que comenzó como un caso de violencia organizada y tragedia personal se transformó en un choque directo entre instituciones de seguridad, poder político y observadores internacionales, generando un escenario cargado de suspenso, incertidumbre y tensión social. La ciudadanía mexicana se encuentra expectante, preguntándose, ¿quién dice la verdad? ¿Qué se oculta detrás de las versiones oficiales? Desde el primer momento, Harfuch dejó claro que su investigación no se detendría ante presiones políticas. Con base en inteligencia, evidencias forenses y seguimiento meticuloso de comunicaciones, su equipo comenzó a revelar información que no coincidía con los comunicados oficiales de Sheinbaum. Cada hallazgo representaba un desafío a la narrativa presentada por la jefa de gobierno, sugiriendo que omisiones, contradicciones y posibles encubrimientos podrían haber facilitado que el crimen ocurriera. Este hecho encendió un debate nacional sobre la credibilidad de las instituciones y la necesidad de transparencia absoluta. La intervención de Washington agregó otra capa de tensión. Representantes estadounidenses enfatizaron la importancia de una investigación imparcial y objetiva, destacando que cualquier intento de manipular la información comprometería no solo la justicia, sino también la imagen internacional de México. La combinación de la voz de Harfuch con la presión externa provocó un efecto explosivo. La ciudadanía comenzó a percibir que la versión oficial no reflejaba todos los hechos, y que detrás de las declaraciones políticas podría existir un interés en proteger a ciertos actores o minimizar responsabilidades. Este enfrentamiento no solo tiene implicaciones políticas, también tiene un impacto directo en la percepción de la ciudadanía. La contradicción abierta entre Harfuch y Sheinbaum generó desconfianza y alarma social, mientras los medios de comunicación amplificaban cada declaración y análisis. Titulares, reportajes y transmisiones especiales llevaron el caso a todos los hogares, donde la sociedad mexicana pudo observar el choque entre la búsqueda de la verdad y la defensa del poder político. La historia se complica aún más cuando consideramos que Carlos Manzo no era un personaje cualquiera. Su asesinato tocó fibras sensibles de toda la nación, un joven valiente, comprometido con la justicia, cuya muerte despertó indignación y un clamor colectivo por rendición de cuentas. La contradicción entre Harfuch, Washington y Sheinbaum no solo afecta la credibilidad de la jefa de gobierno, sino que también pone en evidencia que la política puede interferir en la percepción de la justicia, incluso en casos de alto impacto social. Además, este conflicto refleja la compleja intersección entre seguridad, política y crimen organizado en México. Harfuch, como figura de autoridad en seguridad, demuestra que es posible enfrentar a actores poderosos en defensa de la verdad. Washington, desde el ámbito internacional, asegura que la justicia se mantenga bajo estándares claros y objetivos. Sheinbaum, por otro lado, enfrenta el reto de mantener su narrativa oficial mientras la evidencia y las contradicciones la confrontan públicamente. Este triángulo de tensión genera un drama político de alto nivel, donde cada movimiento es observado y cada palabra tiene consecuencias. La presión social también se intensifica. Ciudadanos, activistas y organizaciones civiles exigen claridad, transparencia y justicia. Cada declaración de Harfuch y cada señal de Washington refuerzan la sensación de que la sociedad no permitirá encubrimientos ni mentiras. Mientras que cada contradicción de Sheinbaum aumenta el cuestionamiento público sobre su gestión y sus responsabilidades en el caso. La muerte de Carlos Manzo, combinada con esta batalla de versiones, se convierte en un símbolo de la lucha entre verdad y poder, recordando que la justicia puede ser un terreno de confrontación cuando intereses políticos y sociales colisionan. Finalmente, este episodio marca un punto de inflexión en la política y seguridad mexicana. La contradicción entre Harfuch, Washington y Sheinbaum no es solo un choque de declaraciones, sino una señal clara de que la sociedad y la comunidad internacional exigen justicia completa, investigación imparcial y responsabilidad política. La tensión se mantiene, mientras la ciudadanía sigue de cerca cada avance, consciente de que el resultado de este enfrentamiento podría redefinir la confianza pública en las instituciones y la percepción del liderazgo político en México.
Origen e infancia de Carlos Manso. Carlos Manso nació en Michoacán, en un entorno marcado tanto por la riqueza cultural de la región como por los desafíos sociales que enfrentan muchas comunidades mexicanas. Desde muy pequeño, Carlos mostró una personalidad curiosa y comprometida, con un fuerte sentido de la justicia y un carácter sensible ante las desigualdades que observaba a su alrededor. Su familia, de raíces humildes, fue un pilar fundamental en su formación, enseñándole valores de honestidad, responsabilidad y solidaridad que marcarían su vida y sus decisiones futuras. Creció rodeado de tradiciones locales y un sentido profundo de comunidad. Sus padres, conscientes de los riesgos de vivir en un entorno afectado por la violencia y la presencia de grupos delictivos, hicieron todo lo posible por inculcarle principios de integridad y prudencia. A pesar de las dificultades económicas, la familia siempre priorizó la educación, la disciplina y la construcción de un carácter fuerte, enseñándole a Carlos que cada acción tiene consecuencias y que la valentía no significa ausencia de miedo, sino enfrentar los desafíos con determinación. Desde temprana edad, Carlos destacó por su inteligencia, su empatía y su compromiso con quienes lo rodeaban. Participaba activamente en actividades escolares y comunitarias, siempre buscando formas de ayudar y proteger a quienes lo necesitaban. Sus amigos y maestros lo recuerdan como un joven responsable, brillante y con un espíritu de liderazgo innato, alguien que no dudaba en defender lo que consideraba justo, incluso frente a situaciones complicadas. La infancia de Carlos Manso, marcada por la cercanía familiar y el aprendizaje de valores sólidos, sentó las bases de su carácter firme y su sentido de la justicia, rasgos que lo acompañaron hasta el momento trágico de su muerte. Su historia demuestra que, aunque provenga de entornos complejos y desafiantes, la educación, los valores y el apoyo familiar pueden moldear a individuos capaces de impactar positivamente en su comunidad y, en algunos casos, convertirse en símbolos de lucha y resistencia frente a la injusticia. Enfrentamiento podría redefinir la confianza pública en las instituciones y la percepción del liderazgo político en México. Origen y causas de las contradicciones en el caso Carlos Manso. Las contradicciones que hoy dominan la narrativa en torno al caso Carlos Manso tienen raíces profundas que combinan intereses políticos, presiones sociales, mediáticas y conflictos de agendas entre autoridades nacionales e internacionales. Lo que a simple vista podría parecer un choque de declaraciones, en realidad refleja una compleja red de tensiones y rivalidades institucionales, donde cada actor busca proteger su versión de los hechos y mantener su credibilidad ante la opinión pública. Desde el inicio, Omar Harfuch se mantuvo firme en su enfoque: la investigación debía basarse únicamente en evidencia concreta y verificable. Su prioridad fue garantizar que la verdad no fuera manipulada, identificar a los responsables y esclarecer los detalles del asesinato de Carlos Manso. Harfuch sabía que cualquier filtración, error o manipulación en la narrativa oficial podría comprometer la justicia, generar impunidad y aumentar la desconfianza de la sociedad hacia las instituciones encargadas de la seguridad. Claudia Sheinbaum, por su parte, presentó versiones oficiales que, según la evidencia recabada por Harfuch y organismos internacionales, no coincidían con los hechos documentados. Diferencias en fechas, contradicciones en los detalles del operativo, y la manera en que se comunicaron los avances generaron cuestionamientos sobre la transparencia y la veracidad de la información proporcionada. Esto dio lugar a la percepción de que ciertos actores políticos podrían haber buscado proteger a implicados indirectos o minimizar la gravedad del caso, un hecho que alimentó la narrativa de traición y conflicto institucional. La intervención de Washington añadió un elemento crítico a la ecuación. La presión internacional enfatizó la necesidad de que la investigación fuera objetiva, completa y transparente, garantizando que los responsables fueran identificados sin favoritismos ni manipulaciones. Este respaldo externo fortaleció la posición de Harfuch y puso en evidencia que la narrativa oficial de Sheinbaum no solo estaba en conflicto con los hechos, sino también bajo escrutinio internacional, generando un choque de percepciones que amplificó la tensión política. Otro factor que contribuyó al origen de estas contradicciones fue la intensa presión mediática y social. Los medios de comunicación nacionales y las redes sociales amplificaron cada discrepancia, cada declaración y cada señal de conflicto. La sociedad mexicana, profundamente indignada por la muerte de Carlos Manso, exigía transparencia y justicia.
Y cada mensaje confuso o contradictorio desde las autoridades se percibía como un intento de ocultar la verdad. Esta presión constante creó un escenario donde la política, la seguridad y la opinión pública chocan, intensificando la sensación de crisis y traición. Además, estas contradicciones reflejan la complejidad estructural del sistema político y de seguridad mexicano, donde diferentes actores, autoridades locales, gobernantes, investigadores y observadores internacionales, tienen agendas, prioridades y responsabilidades distintas. Mientras Harfuch enfocaba sus esfuerzos en la justicia y la transparencia, Sheinbaum buscaba proteger su gestión política y Washington actuaba como garante de la imparcialidad de la investigación. Este choque de intereses generó el conflicto abierto que hoy domina la narrativa pública. Finalmente, el origen de las contradicciones también tiene un trasfondo histórico y cultural, en México. Los casos de alto impacto mediático que involucran crimen organizado y figuras políticas suelen generar tensiones entre autoridades, medios y ciudadanía. La falta de coordinación, la presión política y la necesidad de mantener una imagen pública favorable contribuyen a que las versiones oficiales se contradigan con evidencia y hallazgos independientes, como los presentados por Harfuch y respaldados por Washington. En síntesis, las contradicciones en el caso Carlos Manson no son simples diferencias de interpretación, sino el resultado de una combinación de factores: conflicto de intereses políticos, presión social y mediática, supervisión internacional y tensiones estructurales dentro del sistema de seguridad y justicia. Este entramado de causas genera un escenario de alta tensión, donde cada declaración, cada evidencia y cada movimiento político tiene un peso crítico, manteniendo a todo México expectante y en busca de la verdad completa detrás de un crimen que ha marcado a toda la nación. Juventud e inicio de la vida pública de Carlos Manso. Durante su adolescencia y juventud, Carlos Manso continuó desarrollando las cualidades que lo caracterizaron desde niño: responsabilidad, liderazgo y un profundo sentido de justicia. Su compromiso con su comunidad se volvió más visible, participando en actividades cívicas, programas educativos y proyectos locales que buscaban mejorar las condiciones de vida de su entorno. Su formación escolar y familiar le permitió destacar como un joven reflexivo, empático y valiente, dispuesto a enfrentar retos y cuestionar injusticias. En esta etapa, Carlos también comenzó a involucrarse en espacios más amplios de influencia social, donde su voz se volvió reconocida entre sus pares y líderes comunitarios. Su capacidad para organizar, motivar y actuar con integridad lo hizo destacar como un referente entre los jóvenes, y su firmeza ante situaciones de riesgo lo convirtió en alguien respetado y, al mismo tiempo, observado por quienes operaban al margen de la ley. Los valores adquiridos en su infancia, honestidad, disciplina y solidaridad, se combinaron con su deseo de proteger a los más vulnerables y de denunciar irregularidades, lo que lo situó en una posición de relevancia y responsabilidad. Este carácter lo llevó, sin quererlo, a enfrentarse a situaciones de alto riesgo que marcarían el rumbo de su vida y, lamentablemente, también de su muerte. La juventud de Carlos Manso estuvo marcada por un equilibrio entre su vida personal y su compromiso social, mostrando que, incluso en un entorno desafiante, es posible mantener principios sólidos y actuar con valentía. Fue durante estos años que comenzó a forjarse su reputación como alguien confiable, comprometido y dispuesto a defender la justicia. Características que finalmente lo convirtieron en un símbolo de lucha frente a la impunidad y la violencia. En resumen, la transición de su infancia a la juventud consolidó a Carlos Manso como un joven íntegro, valiente y comprometido con su comunidad, cuyos valores y acciones sentarían las bases para la relevancia pública que tendría su historia y la atención que recibiría tras su trágica muerte. Amenazas, riesgos y el contexto que condujo al asesinato de Carlos Manso. A medida que Carlos Manso se destacaba por su integridad y compromiso con la justicia, también comenzó a atraer la atención de quienes operaban al margen de la ley. Su lucha por la transparencia, su disposición a denunciar irregularidades y su influencia entre los jóvenes de su comunidad lo colocaron en el radar de grupos criminales interesados en silenciar voces que representaban un obstáculo a sus actividades ilícitas. El contexto en el que vivía Carlos era complejo.
Michoacán y otras regiones de México enfrentaban altos niveles de violencia organizada, donde el crimen y la política muchas veces se intersectan, generando entornos peligrosos para quienes buscan actuar con ética. Carlos, aunque joven, mostró coraje y determinación frente a estos riesgos, manteniéndose firme en sus convicciones a pesar de las advertencias y señales de peligro. Las amenazas hacia él no eran solo verbales. Según investigaciones posteriores, existían planes y advertencias que señalaban la posibilidad de un ataque directo, motivado por la intención de enviar un mensaje a la comunidad y a otros jóvenes que, como Carlos, se atrevían a desafiar la impunidad. Su valentía lo convirtió en un objetivo, y su muerte no fue un hecho aislado, fue el resultado de un entramado de intereses criminales que buscaban mantener el control mediante el miedo y la violencia. Este entorno de peligro, sin embargo, no disminuyó su compromiso. Carlos continuó participando en actividades comunitarias, promoviendo justicia y transparencia, y manteniendo su influencia positiva entre quienes lo conocían. Su actitud y determinación lo convirtieron en un símbolo de resistencia, pero también hicieron que su vida estuviera en constante riesgo, hasta que finalmente los criminales ejecutaron el plan que terminaría con su muerte. El asesinato de Carlos Manso no solo impactó a su familia y amigos, sino que también conmocionó a toda la sociedad mexicana, dejando en evidencia la brutalidad del crimen organizado y los riesgos que enfrentan quienes luchan por la justicia en contextos de violencia sistemática. La combinación de su valentía, su compromiso social y el peligro inherente a su entorno explica por qué su historia resonó con tanta fuerza y por qué el caso sigue siendo un símbolo de la lucha entre la verdad y el poder criminal. En definitiva, las amenazas que enfrentaba Carlos y el contexto en que vivía son esenciales para comprender la magnitud de su sacrificio y el valor de su legado. Su vida y su muerte muestran cómo la integridad, aun frente al peligro extremo, puede inspirar a toda una sociedad a exigir justicia y a no permanecer indiferente ante la impunidad. Reacción social, mediática y política ante el caso Carlos Manso. El choque de versiones y contradicciones no pasó desapercibido. La sociedad mexicana reaccionó con indignación, sorpresa y una exigencia masiva de justicia, consolidando al caso Carlos Manso como uno de los más mediáticos y polémicos de los últimos años. Ciudadanos, activistas y organizaciones civiles se movilizaron en marchas, vigilias y campañas digitales, exigiendo claridad sobre los hechos y que los responsables fueran llevados ante la justicia sin interferencias políticas. Cada manifestación se convirtió en un símbolo de la presión social que puede obligar a las autoridades a rendir cuentas, mostrando que la voz colectiva tiene un poder real para desafiar narrativas oficiales contradictorias. Los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, amplificaron cada detalle del caso. Reportajes especiales, entrevistas y análisis sobre la muerte de Carlos, la investigación de Harfuch y las declaraciones de Washington saturaron periódicos, noticieros y plataformas digitales. La prensa no solo difundió información, sino que también se convirtió en un espacio de debate, poniendo en evidencia los conflictos entre las distintas versiones oficiales y generando un escrutinio público constante. La cobertura mediática transformó el caso de Carlos Manso en un fenómeno que trascendió la tragedia personal, convirtiéndolo en un símbolo de lucha contra la impunidad y la corrupción. En el plano político, la reacción fue inmediata y compleja. Las contradicciones generaron tensiones entre distintos niveles de gobierno, mientras Harfuch defendía la veracidad de su investigación y la transparencia, Sheinbaum intentaba mantener su narrativa y proteger su gestión. La presión internacional, representada por Washington, añadió una dimensión extra, exigiendo imparcialidad y responsabilidad. Este escenario expuso la fragilidad de la confianza pública en las instituciones y la necesidad de claridad en la rendición de cuentas, especialmente en casos de alto impacto mediático y social. La sociedad percibió rápidamente que la confrontación entre estas figuras no era un simple desacuerdo, sino un reflejo de un conflicto estructural más profundo, cómo se manejan los casos de crimen organizado, cómo la política puede influir en la narrativa de la justicia, y cómo la presión ciudadana y mediática puede equilibrar esos intereses. Cada declaración de Harfuch, cada comentario desde Washington y cada contradicción de Sheinbaum eran analizadas y debatidas por millones de mexicanos, generando un ambiente de atención constante, indignación y expectativa.
Además, la reacción social y mediática impulsó un debate más amplio sobre la seguridad, la corrupción y la protección de los ciudadanos. La muerte de Carlos Manso se convirtió en un recordatorio de los riesgos que enfrentan aquellos que se atreven a cuestionar el poder y denunciar irregularidades. Y evidenció la importancia de un sistema judicial robusto capaz de garantizar justicia sin importar la influencia política o social. En conclusión, la reacción social, mediática y política ante las contradicciones en el caso Carlos Manso demuestra que la presión de la ciudadanía, combinada con la cobertura de los medios y el escrutinio internacional, puede equilibrar los poderes y exigir transparencia, transformando un hecho trágico en un llamado de atención nacional y una lección sobre la importancia de la verdad y la justicia. La sociedad mexicana quedó más consciente, más vigilante y más comprometida con la exigencia de que la justicia prevalezca frente a intereses políticos y conflictos de poder. El desenlace del conflicto en el caso Carlos Manso. Después de semanas de tensión, contradicciones y debates públicos, el caso Carlos Manso comenzó a encontrar un desenlace que, aunque no borra la tragedia, establece un camino hacia la justicia y la claridad. La investigación liderada por Omar Harfuch, respaldada por evidencia sólida y supervisión internacional desde Washington, permitió identificar a los responsables directos del asesinato y esclarecer los motivos detrás de un crimen que había conmocionado a toda la nación. Entre los hallazgos más relevantes se confirmó que la acción fue planificada por miembros de organizaciones criminales con la intención de enviar un mensaje de poder y control, y que existieron fallas institucionales en la protección del joven. La presión social, mediática y política obligó a que la justicia actuara sin dilaciones, asegurando que los implicados fueran detenidos y enfrentaran cargos graves por homicidio, asociación delictuosa y vínculos con el crimen organizado. El desenlace también tuvo un componente político. La contradicción inicial entre Sheinbaum y Harfuch se resolvió en gran medida gracias a la intervención de organismos internacionales y a la vigilancia constante de la sociedad, obligando a las autoridades locales a reconocer errores y garantizar transparencia en la investigación. Esto no solo fortaleció la credibilidad de la justicia, sino que envió un mensaje claro: la verdad no puede ser ignorada, y la presión ciudadana y mediática es capaz de equilibrar los poderes. Para la familia de Carlos, el desenlace no elimina el dolor, pero sí representa un paso hacia la restitución de la dignidad y la memoria de su ser querido. La identificación y detención de los responsables proporciona cierto alivio y confirma que sus exigencias de justicia fueron escuchadas, reforzando la idea de que la lucha por la verdad puede prevalecer incluso frente a obstáculos políticos y criminales. Finalmente, el desenlace del conflicto se convierte en un ejemplo de cómo la acción decidida, la investigación meticulosa y la presión social conjunta pueden enfrentar la impunidad, ofreciendo un mensaje de esperanza a la ciudadanía. Aunque el camino hacia la justicia puede ser complejo y conflictivo, la verdad y la integridad pueden prevalecer cuando hay determinación, evidencia y vigilancia constante. En síntesis, el caso Carlos Manso concluye con justicia en marcha, lecciones aprendidas para las instituciones y una sociedad más consciente y vigilante, recordando que cada acción en defensa de la verdad tiene un impacto real y duradero. Identificación de los responsables y desarrollo del caso judicial. Tras la muerte de Carlos Manso, las investigaciones encabezadas por Omar Harfuch, con supervisión de organismos internacionales, permitieron identificar a los responsables directos del asesinato. Se determinó que el crimen había sido planeado por miembros de organizaciones delictivas con la intención de silenciar a Carlos y enviar un mensaje de control a su comunidad. Entre los responsables se encontraba Víctor, un joven de 17 años vinculado al CJNG y con historial de adicciones y violencia, cuya participación fue determinante en la ejecución del asesinato. El caso judicial fue intenso y complejo. La evidencia recabada por Harfuch y su equipo incluyó grabaciones, seguimientos de comunicación, análisis forenses y testimonios clave que demostraron la premeditación del crimen y la implicación de otros cómplices. Las contradicciones iniciales entre versiones oficiales y la investigación independiente hicieron que la presión social y mediática fuera decisiva para garantizar que la justicia avanzara sin encubrimientos. El desarrollo del caso también puso a prueba la coordinación entre diferentes instituciones.
La intervención de Washington y la atención internacional obligaron a las autoridades mexicanas a actuar con mayor transparencia, garantizando que los responsables fueran detenidos y que el proceso judicial se realizara con base en pruebas sólidas. Esto permitió que el caso avanzara de manera más eficiente y que la sociedad pudiera seguir de cerca cada paso del juicio, observando cómo se hacía justicia por Carlos Manso. El desenlace del caso finalmente estableció que los responsables directos enfrentaran la justicia. Víctor y sus cómplices fueron arrestados, y el juicio determinó condenas claras por homicidio y asociación delictuosa, reforzando la idea de que la justicia puede prevalecer incluso frente a la violencia organizada y la presión política. La resolución judicial también permitió esclarecer los motivos del crimen, confirmando que la acción fue una represalia por la influencia de Carlos y su compromiso con la verdad y la justicia. El desenlace no borró la tragedia, pero permitió a la familia de Carlos Manso sentir que su lucha por justicia no fue en vano. Además, el caso envió un mensaje contundente a la sociedad mexicana: la verdad puede imponerse, la corrupción y la impunidad pueden ser desafiadas, y los actos de valentía tienen un impacto duradero. En resumen, la identificación de los responsables y el desarrollo del caso judicial consolidan la memoria de Carlos Manso como un símbolo de resistencia. Muestran la efectividad de investigaciones rigurosas frente a la violencia organizada y refuerzan la importancia de la vigilancia social y mediática para garantizar que la justicia se cumpla. Impacto social y legado de Carlos Manso. La muerte de Carlos Manso y la posterior resolución de su caso tuvieron un impacto profundo en toda la sociedad mexicana. Su historia despertó indignación, solidaridad y una reflexión colectiva sobre los riesgos que enfrentan quienes luchan por la justicia y la verdad frente al crimen organizado. La población, movilizada por la indignación y el dolor, exigió transparencia, rendición de cuentas y protección para quienes se atreven a denunciar irregularidades, generando un movimiento ciudadano que fortaleció la vigilancia social sobre las instituciones. Los medios de comunicación jugaron un papel crucial, difundiendo cada avance del caso, cada declaración de Arfuch y cada evidencia presentada. Esto permitió que la sociedad conociera los detalles del crimen y entendiera la magnitud del desafío que enfrentaba Carlos Manso. La presión mediática y social se convirtió en un factor determinante para garantizar que los responsables fueran identificados y llevados ante la justicia, demostrando que la participación ciudadana es clave en la lucha contra la impunidad. El legado de Carlos Manso trasciende la tragedia de su muerte. Su vida y sus acciones son un ejemplo de valentía, integridad y compromiso con la justicia, recordando que incluso un solo individuo puede generar un impacto significativo en su comunidad y en el país. Su historia inspira a jóvenes y adultos a actuar con ética, a no permanecer indiferentes frente a la injusticia y a mantener viva la lucha por un México más seguro y transparente. Además, la resolución del caso y la condena de los responsables refuerzan la importancia de la evidencia, la investigación rigurosa y la presión social y mediática como herramientas para combatir la impunidad. Carlos Manso se convierte así en un símbolo de resistencia, valentía y memoria colectiva, cuyo ejemplo permanecerá vivo para las generaciones futuras. Este caso nos recuerda que la verdad y la justicia requieren vigilancia, valentía y compromiso. La historia de Carlos Manso no puede ser olvidada, y su legado nos enseña que cada acción en defensa de la justicia tiene un impacto real y duradero. Si quieres mantenerte informado sobre casos como este, investigaciones importantes y las historias que realmente marcan a México, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. No solo conocerás los hechos, sino que formarás parte de una comunidad que exige transparencia, justicia y verdad. No te pierdas nuestras próximas historias. Cada noticia, cada investigación y cada relato tiene el poder de inspirar y generar cambio.